seguimos en Mujeres 360 platicando del ejercicio para las mujeres. Leslie, vámonos un poco más en el tiempo y, bueno, pues la edad se van sumando los años, ¿no? Y tenemos que movernos, porque si no después vamos a tener problemas muy serios. Así es. Una parte importante de comentar en la etapa de la menopausia, ¿qué es lo que pasa? Las hormonas, la producción de hormonas disminuye drásticamente, ¿no? Entonces, antes las hormonas tenían como este efecto protector cardiovascular. ¿Y qué pasa? Durante esta etapa queda desprotegida la mujer, además empieza a aumentar un poquito la grasa abdominal por cuestión de las hormonas, y entonces vemos mujeres de 50 años que se nos están infartando. Antes era muy marcado que los infartos solo se presentaban en hombres, y ahora en mujeres estamos viendo que está incrementando tremendamente, aunado obviamente a que toman demasiado alcohol, fuman, tienen una dieta malsana, pero entonces tenemos que hacer ahí un cambio. Además, a partir de los 40 años empieza a disminuir la masa muscular. Entonces, si tenemos chiquitas que nunca hicieron actividad física, adolescentes que no hicieron actividad física, imagínate a los 40 cómo viene este declive. Claro. Y también durante esta etapa aumentar la masa muscular es más difícil. Entonces, si ya tienen como toda una vida acostumbradas a hacer actividad física, un hábito, pues lo van a conservar y la depresión del músculo va a ser mucho más lenta. Pero ¿qué pasa con las que no? Claro. Geraldine, ¿qué pasa en la etapa de la menopausia? ¿Qué sugieres? Bueno, es una etapa bastante complicada en la mujer, pero no tiene por qué serla. Podemos agarrar la vida un poquito más tranquilamente y decir, me voy a cuidar. Tengo más tiempo, los hijos ya no están en casa probablemente, tengo más tiempo. ¿Qué pasa en el ejercicio en el cuerpo de la mujer? Bueno, como dice Leslie, tiene una serie de cambios hormonales. Vamos a hacer algo, vamos a movernos. El movernos en las articulaciones es como ponerle aceite a la puerta. ¿Qué va a suceder si yo aumento mi masa muscular, aunque sea poquito? Muevo las articulaciones. Bueno, cuando llegue yo a la vejez, mi vida va a poder ser más plena y voy a poder hacer cosas tan fáciles como sentarme y pararme sin la ayuda de nadie. Claro. Entonces, lo básico, ¿no? Lo básico. Yo trabajo con adultos mayores y me doy cuenta quién hizo la chamba, quién hizo tarea y quién no hizo tarea. Entonces, me encuentro con gente de 87 años por primera vez que van a hacer ejercicio y están completamente contracturadas sus articulaciones y tienen un grado de osteoporosis muy fuerte, hombres y mujeres, con ruptura de cadera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La tarea. La tarea desde antes. Con baja masa muscular, me supongo. Eso. Además. Entonces, es todo un reto el bañarse, los adultos mayores. Estamos hablando de personas arriba de 80 años. Es un reto. Y luego no están los hijos que nos puedan ayudar todo el tiempo porque tienen que trabajar. Entonces, vamos a trabajar por nosotros. Mujeres, por nosotras. Vamos a hacer la tarea. Tenemos que hacer la tarea y tenemos que hacer ejercicio por nuestro bien y para no ser una carga para nuestros hijos también como mujeres. Para ser más felices, ¿eh? Claro. De verdad, Exacto. que hacer ejercicio, Exacto. las cosas las ves diferentes, tu cotidianidad es diferente, estás más contenta durante el día. Más energía, más feliz. Puedes hacer cosas y qué padre poder salir al parque con los nietos y pegarle una pelota sin que pienses que se te va a romper un hueso. Porque hiciste la tarea desde que estabas adolescente. Bueno, ya se te fue la adolescencia. A los 50, 60 años. Nunca es tarde para empezar. Y además se enfrenta uno hasta las problemáticas de la vida y pues que empieza uno a ver que el tiempo pasa, ¿no? Lo empiezas a ver de otra manera si haces ejercicio. Lo ves con más alegría, ¿no? Estás más positivo y enfrentas las decisiones de otra manera. Claro. Con mayor vitalidad incluso, ¿no? Y en alimentación, ya digamos en los adultos mayores, ¿qué tal? ¿Ahí qué onda? Ahí depende qué enfermedades
tengan, porque de repente obviamente aumentó la esperanza de vida y con eso aumentó la prevalencia de ciertas enfermedades como diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares. Entonces debe de ir adecuada a cada persona, ¿no? Pero hay algunas cosas básicas, Leslie, que podríamos Sí, decir como por cero supuesto. sal o cosas así. Bajarle a la sal por todo el tema de hipertensión, evitar azúcar, ¿no? Nada de azúcar, no refrescos, no juguitos, evitar productos industrializados, ¿no? Entrarle a las verduras, consumir frutas, granos enteros o cereales de verdad, como yo le digo, que son avena, amaranto, maíz, no el cereal de cajita, ese no es un cereal. Y también las leguminosas, ¿no? Las leguminosas pues contienen proteína al mezclarlas con un cereal. Lenteja, garbanzo. Exacto, garbanzo, frijoles, ¿no? Y contienen mucha fibra, minerales. Pescado, también entrarle al pescado por el tema de los omegas que tienen un efecto cardioprotector. ¿Es caro tener una buena alimentación? No es caro, porque como te dije, frijoles, tortilla, verduras, no es caro. O sea, realmente creo que se tiene la creencia de que comer saludable es caro, cuando en realidad no lo es. Nos han metido esa idea y es que también los productos industrializados están por todos lados y son muy accesibles y son baratos. Pero sin embargo, si tú compras verduras, frutas, te alimentas de leguminosas, la tortilla, pues tienes una dieta que puede ser balanceada, nutritiva, adecuada para ti y que no va a ser cara. Claro. Ahora, también como adulto mayor uno puede decir, bueno, es que ya me da miedo salir solo, ¿no? A la calle o sola a la calle. En casa se pueden hacer ejercicios, ¿no? Claro, tú puedes hacer en casa tus ejercicios. Yo recomiendo a los adultos mayores que trabajen en una silla al principio. La silla es un gran apoyo. Si tienes bastón o estás en andadera o tienes problemas físicos de motricidad, siempre te ayudes de una silla. Y desde levantar la pierna, sostener la pierna, ejercicios isométricos, dan una gran capacidad muscular para un adulto mayor. Y no hay gran ciencia. Puedes hacer un programa chiquito, puedes consultar a tu médico y decir, doctor, ayúdeme, quiero hacer ejercicio. Nadie te va a cuidar más que uno mismo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con ciencia como profesionales. Debes de aprender a cuidarte a ti mismo. Porque es difícil que a veces los hijos lo hagan por uno. Si tú no lo haces, tienes a lo mejor alguien que te apoye. Una silla y necesitas 15, 20 minutos para empezar. Una pelota te puede ayudar. Una pelota. Una liga. El uso de las polainas, por ejemplo. Y no tienes polainas, no importa. Puedes hacer tú tus saquitos con arena, hechos en casa, Claro. con velcro, y te lo pones en los pies de 1 kilo, para empezar, 2 kilos, y haces tus ejercicios en una silla, sentadito, bien recargadito en el respaldo. Por ejemplo, con botellas de refresco de cola rellenas de arena. De arena, o de tierra. de agua, de haces tus agua. ejercicios. El querer es poder y puedes hacerlo. Aunque no tengas los recursos para hacerlo, te das las habilidades para hacerlo. Claro. No puedes salir a la calle, no importa, lo puedes hacer. Una silla, una pelota, tus polainas hechas en casa, tu botella de agua y subes y bajas. Sí, tampoco que después de este programa pretenda usted salir mañana y empezar a correr, ¿no? No. Un maratón y ahora diga, mi gran No. meta, una carrera de 5 kilómetros. No. Y acuérdense, bien importante, el ejercicio es gradual. Empezamos de menos a más. El periodo de adaptación del cuerpo es de 4 semanas. Entonces, usa un peso y un tiempo 4 semanas. Vas viendo que estás pudiendo, entonces aumentas. Y luego aumentas y luego vas cambiando. No te quedes con una rutina de ejercicio para dentro de 6 meses. Ya no te va a hacer caso el cuerpo. Ya no va a haber desadaptación. El cuerpo lo que necesita es desadaptarse cada 4 semanas. Entonces es ahí cuando viene la transformación. Las primeras 4 semanas el cuerpo va a estar quizás un poco adolorido. Eso está bien. Y luego después de ahí le vas cambiando y a lo mejor ya no utilizas una botella de 600 mililitros, a lo mejor ya una de litro y ya cargas más peso.
Y luego varías los ejercicios. ¿Y con qué se quita el dolor después del ejercicio? Porque luego Haciendo mucha gente- ejercicio. Haciendo ejercicio. Muy bien. Leslie Geraldine, muchísimas gracias por estar gracias. con nosotros aquí en Mujeres 360. La verdad es que es un temazo. Le Sí. pudiéramos seguir. Tenemos en contra el Claro. tiempo, pero les queremos agradecer muchísimo que hayan Gracias. estado con nosotros. Y usted, que estuvo también con nosotros, piense en su futuro, cuídese mucho, pero también váyalo construyendo día a día, porque sabe que si lo hace hoy por hoy y día a día, va a ser mucho, mucho más feliz. Muchas gracias.